Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. A la hora que hayan decidido ingresar a este podcast, a esta emisión, a este programa, para informarse de primera mano, de viva voz de los protagonistas de la vida pública y política de México. Vamos a seguir hablando de un tema que duele, que conmueve y que nos mueve. Nos tiene que mover. ¿Por qué? Porque es dolorosísimo el tema de los desaparecidos en México. He tenido la oportunidad de acompañar a algunas madres buscadoras y créanme, la labor que realizan es extraordinaria, es titánica, es heroica, pero también es terrible, es horrorosa. Otro día hablaremos exactamente al respecto. Para el tema de hoy está una querida amiga, la admiro, la quiero muchísimo, es Marielena Morera y le doy la bienvenida, una de las mujeres que más sabe sobre estos temas que tienen que ver con la seguridad o con la inseguridad pública. Marielena. Tony, qué gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Me da mucho gusto estar nuevamente en la llaga contigo y con toda la gente que hace el favor de escucharte y sobre todo de reflexionar los programas tan interesantes que tú haces. Muchas gracias, Marielena. Es una ocupación y una preocupación lo que está sucediendo. Al momento que hacemos esta grabación, hay una conferencia de prensa que están llevando a cabo precisamente colectivos de familias buscadoras, porque es un tema de nunca acabar. Marilena, para englobar y que quede un poco claro de qué estamos hablando, hay dos videos que vamos a presentar con un pequeño fragmento de lo que significa este problema en México. Veamos y escuchemos. Para que vean todas las llamadas de las que estoy siendo objeto de amenazas todo el día desde hace muchos días. Es una forma de que me sienta amedrentada, amenazada, me siento desprotegida de todas las formas. Estoy viviendo con mi familia y con constante miedo del pensar que me pueda ocurrir lo mismo que hace poco le ocurrió a una compañera de Jalisco, que llegaron a su casa, le quitaron la vida y al momento no han hecho nada las autoridades. Terrible, inexplicable, increíble. Una madre buscadora, Ceci Flores, a quien tú conoces y reconoces muy bien, quejándose de las amenazas y del miedo que tiene, pues, de perecer a manos de quién sabe quién por la labor de buscar precisamente a sus hijos. Pero, ¿cómo responde el gobierno de esta manera? Cayó lo del rancho. De todos modos, ahora están diciendo que hay otros lugares de exterminio y están, pues siguen ahorita una persona ahí puso los zapatos que quedó claro que no es un campo de exterminio. Pueden seguir buscando y buscando y volviendo a buscar. Ya se permitió el acceso, ya se cayó la versión, una de las... Bien, pues es un poco para entender lo que está pasando. Por un lado, Ceci Flores, una madre buscadora, quien ha perdido a dos hijos, quienes han desaparecido precisamente, los busca a rabiar, se queja de que está siendo amenazada, ¿no? Amenazada su vida, lo dice claramente. Y por otro lado, pues aquí está el señor Noroña, quien se caracteriza por pues su manera muy peculiar y particular de conducirse por la vida, quien niega pues no solo el campo Izaguirre, sino el tema de los desaparecidos prácticamente. Marielena. ¿Me escuchas, Marielena? Bien, para el parecer Marielena no nos escucha. A ver, ahí me decías, te preguntaba yo tu opinión sobre lo que dice Ceci Flores y lo que dice pues Noroña, Marielena. ¿No me escuchas? No me escuchas. A ver, háblanos, Marielena. Háblanos, por favor. No nos escucha Marielena Morera. A ver. ¿Ahí Marielena tampoco? No nos escuchas. Híjole, quiero decirles que hemos tratado de hacer esta entrevista
eh, en varias oportunidades ahora mismo y nos está jugando una mala pasada. A ver, María Elena, está tu micrófono apagado. Está tu... Ahí es, a ver. A ver, ahí ya. Ahí estás. Ahí estás, María Elena. Ya me escuchas, ¿verdad? Sí, sí te escucho. Te preguntaba yo tu opinión sobre Ceci Flores y sobre las palabras de Noroña, María Elena. Mira, las madres de los desaparecidos, las buscadoras, ya sea en colectivos o de manera individual, pues lo que hacen es hacer lo que no hace el gobierno. Ellas van con sus manos, con pico y pala, a ver dónde encuentran a sus hijos o a los hijos de otras personas que están en sus colectivos o que están en otros colectivos, lo cual es dolorosísimo porque no hay un dolor más grande que no saber dónde está tu hijo o no saber qué le hicieron a tu hijo. Y por otro lado, el gobierno, aquí por ejemplo Noroña, que es impresentable, ¿no? Responde como si se tratara de que pues no encontraron un bote de basura, ¿no? Y pues no hay botes de basura en ese lugar, no hay nada, ¿no? O sea, es un cinismo y yo diría que es hasta amoral la respuesta que ha dado el gobierno, no solamente su gobierno, también los gobiernos anteriores a las madres de los desaparecidos. Y desgraciadamente cuando sucede lo de Teuchitlán, que es este centro de adiestramiento y exterminio que encontraron las madres de los desaparecidos, bueno, pues entonces vuelve a salir el tema a la luz pública y sale a nivel internacional, y qué bueno que sale a nivel internacional, porque es la única forma que parece ser que las autoridades hoy en día les importa un poco, al menos les importa un poco mediáticamente. Yo espero que ahora que la presidenta dice que es una prioridad en su gobierno, que efectivamente sea no en discurso, sino en los hechos. Hay un avance, como quiera que sea, María Elena, de negar absoluta y completamente el tema, de no querer recibir a las madres buscadoras, a las familias buscadoras y echarles tierra. Bueno, ahora por lo menos la recibe la secretaria Rosa Isela Rodríguez, y la presidenta dice lo que tú has mencionado. Hay un avance, ¿cierto? Sí, desde luego en el discurso hay un avance. Y es un avance que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, ya haya recibido a varios grupos, y al parecer estas reuniones van a seguir. En una primera ronda son 145 grupos y colectivos de madres y padres buscadores que se han inscrito, y luego viene una segunda ronda donde dijo Rosa Isela que les van a dar respuesta a sus peticiones. Ojalá sea así, porque fíjate que hay un tema ahí que está extrañísimo, porque si no han bajado la propuesta y la propuesta está en la Cámara de Senadores, entonces lo ideal sería que se hiciera un parlamento abierto donde participaran los grupos de colectivos, participaran organizaciones, expertos y los mismos legisladores, para llegar ya sea hacerle cambios a esa iniciativa o hacer una nueva iniciativa. Y sin embargo, lo lleva la secretaria de Gobernación, que pues se supone que no tiene nada que ver en el legislativo, por lo que vemos, bueno, pues sí ha de tener que ver, ¿no? Entonces, pues de cualquier manera sí creo que sea un avance, pero hay que ver cuáles son los resultados de este avance, porque pues no es suficiente con recibirlas. Lo que sería suficiente es que hicieran un banco de datos real, que pusieran los recursos necesarios para hacer un banco de datos, y que realmente, pues por lo menos empiecen a regresar los cuerpos, porque hay más de 72,000 cuerpos no identificados, y los restos humanos a las familias. Oye, María Elena, también declaró, y precisamente hay que decirlo por el medio de que se trata, a La Jornada, Rosa Isela Rodríguez, que no se sabía cuántos desaparecidos había en México. Esto, híjole, de ser así es muy preocupante, ¿no? Por decirlo suavemente, Claro, porque no es un tema nuevo, no es un tema nuevo, María Elena. No es un tema nuevo. De hecho, la ley de desaparición forzada y desaparición de particulares está desde el 2017 y empezó su implementación en 2018.
ahí en esa ley lo que dice claramente es que lo primero que tenemos que tener es un registro de qué personas están desaparecidas y no localizadas. El registro que existe, desde luego, hay un subregistro, porque hay mucha gente que aunque esté desaparecida no va y se apunta en el registro, y también hay un sobreregistro, porque hay personas que estuvieron desaparecidas, ya regresaron a sus hogares y sin embargo las fiscalías no las han bajado del registro. Entonces, pues desgraciadamente tiene razón la secretaria de Gobernación, falta gente y sobra gente, definitivamente. Oye, María Elena, yo me acuerdo que cubrí para El Financiero precisamente en el sexenio pasado la desaparición de los desaparecidos. ¿Eso ya no está ocurriendo? ¿Ya no está ocurriendo? Pues mira, lo que está ocurriendo es que como nosotros hicimos un documento como unas 3 semanas antes que explotara lo de Teuchitlán, hablando precisamente de todo el Sistema Nacional de Búsqueda que se hizo por esta ley que les platicaba que realmente se puso en implementación a partir de 2018. Y lo que encontramos bueno, encontramos muchísimas cosas, ojalá tengan oportunidad de ver este reporte, se llama Nombres sin cuerpo y cuerpos sin nombre, está en la página de Causa en Común, pero lo que vemos ahí es que realmente hay fallas terribles en todo el Sistema Nacional de Búsqueda, ¿no? Una de estas fallas, por supuesto, es el registro que tú ya decías, pero también hay fallas en las comisiones de búsqueda, en las fiscalías especializadas. O sea, ha sido desgraciadamente una gran simulación que, si bien no lo han aceptado de manera directa, pues lo que está diciendo Rosa Isela es que el sexenio pasado no se hizo nada por los desaparecidos. E incluso, como tú bien comentabas ahora, pues tenemos dos registros y los 2 registros son oficiales. Un registro que tiene las 127,000 personas desaparecidas y no localizadas, y luego hay otro registro que lo hicieron con un censo patito en la Secretaría esta del Bienestar, y donde personas que no tienen idea de lo que significa una persona desaparecida, pues decidieron que nada más había alrededor de 12,000, lo cual es una absoluta falsedad. Y este censo todavía sigue arriba en la página del Bienestar. Entonces, ojalá que estas declaraciones de Rosa Isela no vayan en el sentido de querer desaparecer a los desaparecidos, sino vaya más bien en el sentido de exigirle a las fiscalías que pongan los datos reales. Por ejemplo, la Fiscalía de Jalisco lleva 4 años que no manda sus datos de desaparecidos, y hay otras fiscalías donde tienen un sinnúmero de ineficiencias. Entonces, pues ojalá que las palabras de Rosa Isela sean para hacerlo bien. Ojalá, por lo menos hay diferencia y se toma distancia, aunque no se diga con todas sus letras, del gobierno de López Obrador, que aunque mucha gente pues siga catalogándolo como el mejor gobierno de la historia, pues tuvo muchos desaciertos y nos quedó a deber tanto que la lista sería interminable. María Elena Morera, me cuesta mucho trabajo creer, ya sé que la injusticia es parte de la vida, ¿no? Si no, los leones no se comieran a las cebras, ¿no? En la selva, por dar un ejemplo muy burdo. Pero me cuesta mucho trabajo creer por qué una madre buscadora, por qué pende su vida de un hilo, por qué corren peligro cuando tendrían que ser ayudadas, tendrían que ser colmadas de bendiciones, de apoyo, ¿no? Tendríamos que darles no solo palmadas en la espalda, sino ayudarlas con los picos y las palas y la tecnología del gobierno. ¿Por qué se tiene que preocupar una madre buscadora de su vida, María Elena? Porque mira, desgraciadamente la autoridad no les da protección, y pues muchas veces ellas encuentran estos cuerpos precisamente porque algún criminal se apiada y les dice, bueno, vayan y busquen en tal lugar. Sin embargo, hay otros criminales que se enojan porque encuentran los restos. Recordemos que, como dijo en alguna ocasión el Comité de Desaparecidos de la ONU, la desaparición es el delito perfecto. ¿Por qué?
porque la impunidad es del 99% en desapariciones. Entonces, pues, ¿qué es mejor? ¿Nada más matar a alguien o además desaparecerlo? Pues para los criminales... Marilena, 99%, escuché bien. Así es el delito, por eso es que se le llama el delito perfecto, porque el 99%... ¿No es una locura esto? Es una locura. Y es más del 99% porque realmente han encontrado, han cerrado carpetas de investigación ya con el criminal en la cárcel en muy poquitos casos. De los 127,000 desaparecidos habrá, pues yo te diría que unas 400 sentencias condenatorias. O sea, no es nada, y por eso es que los criminales han optado cada vez más por desaparecer a la gente, no solamente por matarla. Y lo más dramático de esto es que las fiscalías, al parecer, pues de alguna manera lo han permitido. ¿Y por qué lo podrían permitir? Pues una hipótesis sería porque a ellos les conviene decir que hay menos homicidios, porque los desaparecidos en México no han importado nunca, ¿no? Ojalá que ahora, como dice la presidenta, realmente sean una prioridad y no solo en el discurso, sino en los hechos. Sí, por supuesto. Ojalá, por lo menos se está buscando hacer la diferencia. Oye, Marilena, tú no estabas en México cuando ocurre lo de Teuchitlán. Dinos, ¿cuál es tu opinión de que dice el gobierno que no es un centro de exterminio, pero dijo García Harfuch que sí, sí amedrentaban? Claro. Ajá, exactamente, sí había abusos de toda índole. ¿Qué dice Marilena Morera? Mira, García Harfuch dijo que efectivamente sí amenazaban a la gente con matarla si no hacían lo que ellos querían, y después el fiscal Gertz Manero se contradijo en una entrevista. Primero dijo no había restos y luego dijo sí encontramos restos calcinados, ¿no? Entonces, de hecho, pues sí hay. El que la autoridad lo niegue una y otra vez, eso no significa que no haya desaparecido. Lo único que significa es que ellos quieren posicionar pues este mensaje de la 4T, que son eficientes, eficaces, que no hay corrupción, que ya no desaparecen a la gente de manera forzada como antes lo hacían. Entonces, pues estos hechos que han dado la vuelta al mundo, pues precisamente vienen a corroborar lo contrario, que sigue habiendo desapariciones, que el gobierno no es efectivo ni eficiente y que sí hay grandes violaciones a los derechos humanos en México. Porque recordemos que si bien no es una política de Estado el desaparecer a la gente, porque no es que la presidenta o el secretario de Gobernación o el secretario de Marina o de Sedena digan vamos a desaparecer unas personas, no es eso. Pero lo que sí es que hay funcionarios públicos municipales, estatales y federales que por omisión o por comisión, por estar coludidos, permiten las desapariciones. Y eso es una desaparición forzada, ¿no? Entonces, por eso es que la ONU por primera vez activa el artículo 34 de la Comisión de Desaparecidos. Ok, muy bien. Yo quiero agradecerte, Marilena, que explicas claramente estos temas. Como siempre te digo, hasta yo les entiendo. Oye, Marilena, Ceci Flores dijo precisamente que cuando era secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señor que luego dicen, ¿no?, que tiene líos de faldas y demás, además de líos políticos, ¿no? Y de líos con el crimen organizado, ¿no? Porque su secretario en la época que él era gobernador estaba involucrado en el crimen organizado. Totalmente, era el principal líder, ¿no? Exacto, en Tabasco. En Tabasco, en mi tierra querida. Bueno, Marilena, dice Ceci Flores que Adán Augusto le dijo, te doy protección si dejas de buscar a tus hijos. Me parece gravísimo porque pues al final esto es una amenaza, ¿no? Si Ceci deja de buscar a sus hijos, ¿para qué va a querer protección? Lo que hizo Adán Augusto fue amenazarla, como muchas veces han amenazado a muchísimas víctimas en este país, que desde el poder, cuando no les gusta lo que están haciendo, lo que están diciendo, pues terminan amenazando a la gente. Qué bueno que Ceci, al igual que muchas otras
mujeres y hombres no se dejen y sigan buscando a sus hijos. María Elena, llegamos a la recta final de esta emisión, de este programa que nos costó tanto trabajo hacer por estas fallas técnicas. Finalmente lo logramos. Yo agradezco tu paciencia, tu generosidad, tu bondad y quiero saber qué va a pasar con este tema de los desaparecidos. ¿Tendrá solución? ¿Aparecerán? Porque está Ayotzinapa, porque está Teuchitlán y está una larga lista pues de desasosiego en ese sentido, Marilén. Mira, yo creo que el tema es sumamente complejo y por eso necesitamos la ayuda internacional, ¿no? Por eso decir la respuesta del gobierno respecto a las declaraciones de la ONU fueron, pues yo creo que fue un grave error, porque lo que México necesita es aceptar que tenemos un grave problema y a partir de aceptar que tiene su problema, entonces buscar ayuda. Y una de las formas es que si aceptamos que tenemos el problema, entonces la ONU puede participar con recursos, con expertos para traer a México y realmente hacer una reconstrucción de justicia y de verdad. Esto no es sencillo porque, como recordaremos, tanto en el caso de Ayotzinapa como en muchos otros casos, cuando se llega a la cortina verde, verde olivo, pues resulta que de ahí no se puede pasar más. Entonces sí es muy importante que el gobierno aceptara porque tendríamos mucho más recursos. Este gobierno no le está poniendo, ni en la pasado le pusieron recursos realmente al Sistema Nacional de Búsqueda. Por ejemplo, hay 113 empleados en la Comisión Nacional de Búsqueda para buscar a los desaparecidos. ¿No? Y tenemos 127,000 desaparecidos, o sea, a cada uno le tocan 1,000 o cómo. Entonces, realmente lo que sí necesitamos ayuda de expertos internacionales, necesitamos la ayuda de muchos expertos también que hay aquí en México y necesitamos inyectarle. La presidenta tiene que decidir que si realmente es su prioridad, le tiene que poner muchísimos millones de pesos en recursos. Entonces, pues vamos a ver, ojalá sí y ojalá sea pronto. María Elena, si tuvieras enfrente a Claudia Sheinbaum y te quisiera escuchar, no te lo garantizo, pero vamos a suponer ese esquema, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría Marilena Morera? A ver, señora presidenta, los desaparecidos tal y tal. A ver, María Elena, por favor. Pues mira, yo le diría que definitivamente sí necesitamos la reconstrucción de policías, fiscalías, cárceles, de todo el sistema de seguridad y justicia en México. Y eso pasa por atender la crisis que hoy tenemos de desaparecidos, que va mucho más allá que tener buenas policías. Y entonces yo le preguntaría, si usted dice que es prioridad, díganos cuáles van a ser los recursos, cómo le podemos dar seguimiento a esos recursos y a los resultados que ustedes dicen que van a dar. Me parece que eso sería vital para volver a tener confianza en el gobierno. Muy bien, pues ahí estuvo el mensaje directo, ¿no? Duro y directo a la presidenta. Ojalá alguien le haga saber esto, porque pues hay que escuchar todas las voces, Marilena, y una voz autorizada como la tuya, pues tiene que ser precisamente escuchada. Gracias, Marilena Morera, presidenta de Causa en Común. Gracias por siempre colaborar con estos temas. Muchas gracias, Tony, muchas gracias a ti, a tu auditorio, y ojalá todos nos volvamos más conscientes de lo que significa el tema de las desapariciones en México, porque el gobierno no va a reaccionar lo suficientemente potente si no hay una verdadera exigencia desde el exterior y también desde dentro de México. Recordemos que hoy es por los desaparecidos y otras personas, pero desgraciadamente algún día también le puede suceder a cualquiera de nosotros si quisiéramos que hubiera solidaridad y empatía por parte de otros ciudadanos. Les mando un abrazo a todos. Un abrazo a Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, una mujer que sabe y miren que sí sabe. Compartan este material, este video, denle like, suscríbanse, envíen estrellas, hagan todo, absolutamente todo lo que sea posible
para que sigamos siendo un medio crítico y plural, para que sigamos exigiéndole a las autoridades, para que sigamos poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate, en la llaga. Hasta la próxima, gracias. Campañón, se les cayó lo del rancho. De todos modos, ahora están diciendo que hay otros lugares de exterminio. Y es un mentiroso, qué horror. Que siguen ahorita una persona